Muy buenas noches, mi hermano, ¿cómo está? El Señor le bendiga. Espero que estén todos bien en sus hogares, que estén pasando este tiempo de cuarentena de la mejor manera y por supuesto siempre gozosos participando de estos altares familiares que tan bien nos hacen, hermano, que nos mantienen en comunión con el Señor y aún, ¿no es cierto?, en contacto a través de este medio, unos con otros, y qué bueno que podamos también tener la carga de la oración de unos por los otros. Si bien estamos en contacto a través del WhatsApp y nos mantenemos quizás informados de todas las cosas, pero es bueno, hermano, que podamos estar orando los unos por los otros, y en especial aquellos que quizás no están participando del grupo de WhatsApp. Hay algunos hermanos y hermanas que no tienen celular, que no tienen, ¿no es cierto?, acceso a la tecnología o no tienen internet y por alguna causa no están participando del WhatsApp. Hoy justamente estaba recordando a algunos y oraba por ellos, ¿no? Y bueno, me he comunicado con ellos de otra manera y es bueno que por supuesto tengamos contacto con ellos, ¿no? Que nos podamos estar comunicando para saber de qué manera está llevando la cuarentena cada uno, ¿no es cierto? Para ver en qué podemos estar auxiliando. ¿Dice amén? Pensando en todo esto, quería que viéramos un salmo, el Salmo 29, tiene una expresión muy buena que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta noche. En el versículo 10 dice así: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Cuando vemos este salmo, ¿no es cierto?, los versos anteriores que van precediendo a este último que leemos, nos hablan de las distintas formas en las cuales Dios manifiesta su poder, ¿no es cierto? Está hablando el salmista a través de manifestaciones naturales en las cuales Dios va manifestando su poder. Dice que la voz de Dios está sobre las aguas, la voz de Dios viene por el fuego, la voz de Dios quebranta las encinas, quebranta los cedros. Y bueno, en todo esto, ¿no es cierto?, muestra el poder de Dios. Y termina diciendo: Jehová preside en el diluvio. El diluvio es otra de las catástrofes, podríamos decir, ¿no es cierto?, a través de las cuales el Señor ejerce su juicio. Lo conocemos, lo que ha sucedido con la vida de Noé, a través del arca, es una historia muy conocida, y sabemos, ¿no es cierto?, que esto ha sido un juicio de parte de Dios. Si bien ha dicho de que nunca más volvería a erradicar a la humanidad de esta manera, pero sabemos que muchas veces Dios utiliza las situaciones naturales, catástrofes, ¿no es cierto?, para ejercer juicio. Pero en medio de todo esto dice que el Señor preside. Él nunca pierde el control, está presidiendo, está dirigiendo, está organizando, está tomando las decisiones en medio de la situación y está marcando, ¿no es cierto?, hasta dónde llega y hasta dónde no, a quién afecta y a quién no. Y en este punto, ¿no es cierto?, dice: y se sienta Jehová como rey para siempre. Se sienta Jehová como rey para siempre. Hay ocasiones en las cuales nosotros como humanos quitamos nuestra mirada de Dios y nos empezamos a preocupar por otras cosas. Y de alguna manera Dios empieza a obrar en nuestras vidas para que volvamos a Él. A través de situaciones, a través de luchas, dificultades. Si hoy hacemos una encuesta de cuáles son los temores que tiene la gente, la mayoría de la gente tiene miedo hoy a enfermarse de coronavirus. Otros, quizás antes de la pandemia, tenían miedo a quedarse sin trabajo. Otros tendrían miedo de
quedarse en la calle, de no poder pagar quizás alquileres, ¿no es cierto?, compromisos que tienen y terminar en la calle. Otros tendrían temor a la frustración, al abandono, y así podemos seguir enumerando muchos otros. Pero no sé en qué punto podemos llegar a encontrar, en medio de esa estadística, aquellos que tengan miedo verdaderamente de Dios, o que tengan temor de perder a Dios. Ahora, cuando el Señor dice, en medio del diluvio preside, nos está diciendo de que Él, en medio de las peores catástrofes, Él tiene el control. Él está guiando la situación y sabe hasta dónde quiere llegar, a quienes quiere afectar y a quienes no. Ayer hablábamos, ¿no es cierto?, de que presidentes han salido a pedir oración, a decir que si Dios no tiene misericordia de ellos, no saben cómo va a terminar esto. Pero termina el Salmo diciendo, Jehová dará a su pueblo poder. Dará a su pueblo poder. El poder, ¿no es cierto?, para resistir las dificultades, para resistir las adversidades, porque no estamos solos, tenemos en quien confiar, y en este tiempo, ¿no es cierto?, que estamos participando de esta cadena de oración, de intercesión, de ayuno, qué bien que nos hace, ¿no es cierto?, y cómo nos fortalecemos en el Señor, cómo cobramos fuerzas en el Espíritu para mirar las cosas de otra manera y enfrentarlas, por supuesto, de otra manera. Ya no enfrentamos las cosas solos, ya sabemos que Dios está de nuestro lado. Y cuando Dios está con nosotros, hermanos, no tenemos nada de qué temer. Por eso que termina diciendo el Salmo, Jehová bendecirá a su pueblo. Y muchas veces cuando hablamos de la bendición de Dios, ¿no es cierto?, muchos lo ven desde el punto de vista material. Y hacemos bien también, porque está el texto que nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza juntamente con ella. Pero no solamente la bendición de Dios viene a través de las riquezas, a través de los bienes materiales, sino que la bendición de Dios abarca muchas áreas de nuestra vida. Yo puedo ser bendecido y prosperado a nivel espiritual. Y no sería nada de extrañar, Juan mismo lo decía, ¿no es cierto, hermano? Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Habla de una prosperidad previa, ¿no es cierto?, que es la espiritual. Muchas cosas son en las cuales nosotros podemos ser bendecidos. Pero si hay algo que hoy en día va a ser una bendición que va a marcar una de las grandes diferencias con el resto del mundo, es la que nos propone el Señor a través de este Salmo. Yo bendeciría a mi pueblo con paz. Esa paz que recibimos al saber y al entender de que Dios está en control de esta situación, hermano. Dios está en control de esto. Nosotros no tenemos el control. Y muchas veces esto es lo que le lleva al mundo a la desesperación, porque pierden el control. Quizás están acostumbrados en muchas situaciones a tener las riendas, a controlar las situaciones, a saber hasta dónde van a acontecer los hechos y de alguna manera digitan lo que puede estar por venir. El futuro lo van organizando, lo van planeando, pero el dueño del mañana, hermano, no es usted ni soy yo. El dueño del mañana es aquel que está sentado en el trono. Y Él es el que decide si mañana vamos a tener un mañana o no. Él es el que decide cómo va a ser el día de mañana. Y si bien dice la palabra del Señor que un mismo acontecimiento acontece, sucede a justos y a impíos, el resultado final es distinto en los dos. Porque unos están desesperados sin saber qué hacer y otros tenemos poder en la presencia del Señor, tenemos el Espíritu Santo que está de nuestro lado y tenemos la seguridad y la certeza que Dios está con nosotros y que está en poder y en toda decisión de lo que está sucediendo. Entonces viene sobre nosotros la paz. La paz y la seguridad que el mundo no conoce y que solamente el Señor nos puede dar. Hermanos, hoy la mejor de las bendiciones que podemos tener es la bendición de la paz. El estar en paz.
estar en paz, en mi casa, tranquilo, confiado de que el Señor me está guardando, de que el Señor va a suplir en todas mis necesidades. Y de la misma manera que cuidó al pueblo de Israel allí en Egipto cuando vino la plaga de la mortandad de los primogénitos, hoy nosotros vamos a ser protegidos. Tenemos esa misma seguridad. Yo no me imagino al pueblo de Israel durmiendo esa noche, o quizás sin dormir esa noche, atemorizados en que quizás el ángel de la muerte traspasara su puerta y no viera la sangre pintada en los postes y en el dintel. No me imagino esto. Me imagino un pueblo confiado. No era la primera señal que iban a ver. Ya habían visto 9 más. Ya habían visto 9 plagas pasar. Y en las 9 anteriores Dios había marcado la diferencia entre los que le seguían, entre los que eran su pueblo y los que no. Y esta, hermano, no va a ser la excepción. Dios va a marcar una diferencia. Y la primera diferencia, ¿sabe dónde la vamos a sentir? Acá, en mi corazón. Yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón estará confiado. Aun cuando todo a nuestro alrededor parezca que se viene abajo, que el mundo se detiene y todo se derrumba, en nosotros, hermano, tenemos que tener la fe, la certeza y la seguridad de que Dios va a marcar la diferencia. Nosotros quizás podremos vivir un cambio en nuestra vida, una transformación, tendremos que acomodarnos quizás en algún sentido. Pero para nada, hermano, vamos a vivir lo que otros están sufriendo y padeciendo y llegando al punto de la desesperación. Hermano, hermana, tenemos en quién confiar. Tenemos un Dios que está de nuestro lado, que está en control de todas las situaciones y que sabe, hermano, sabe perfectamente cada una de nuestras necesidades. Podemos estar tranquilos. Él pone sobre nosotros esa paz y esa seguridad. ¿Quiere orar conmigo? Cierra sus ojos allí y oramos todos. Padre bendito Dios, yo te doy gracias, mi Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú vez tras vez nos haces quitar la mirada, Señor, de la catástrofe, de la desesperación, de la angustia y el dolor, Señor, para poner nuestra mirada en ti. Y en medio del diluvio, en medio de la catástrofe, Señor, a ti te vemos sentado en el trono, presidiendo, dirigiendo, ordenando las cosas. Y podemos saber y entender, Señor, de que tú, amado Dios, tienes el control de todo. Aun cuando el mundo pierde el control, cuando las potencias se desesperan y no encuentran un rumbo, no tienen control de la situación, Señor, tú, amado Dios, tienes todas las cosas bajo control. Por eso, mi Señor, cuando te vemos a ti en posición de gobernar, en posición de poder, en posición de control, Señor, sabemos, mi Dios, que podemos estar seguros. Sabemos, eterno Rey, aleluya, que tú estás atento a cada una de nuestras necesidades, Señor, y que nada harás en contra nuestra, sino que, todo lo contrario, estarás velando por cada uno de nosotros y estarás bendiciendo nuestras vidas, Señor, con la bendición más gloriosa que en este momento podemos tener, que es tu paz, tu paz. Gracias, Señor, te damos. Llena, amado Señor, nuestras vidas, eterno Dios, de esa paz que el mundo no nos puede dar. Bendice, eterno Señor, cada una de la vida de nuestros hermanos, Señor, y hermanas allí en sus hogares, Padre. Alcanza, amado Señor, a los jóvenes, jovencitas, Señor, aún los niños, los adolescentes, los ancianos, Señor. Tú, eterno Dios, ven con esta paz gloriosa, mi Dios, que solamente tú nos puedes dar. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén, mi hermano, mi hermana. Disfrutemos esta paz que el Señor nos da. El mundo no la puede vivir ni entender,
pero nosotros podemos disfrutarla. Les mando un abrazo muy grande a la distancia, los amamos, los bendecimos y esperamos pronto poder estar en contacto más cercano, no a través de una pantalla, sino que podamos estar personalmente encontrándonos. El Señor les bendiga mucho y estamos siempre en contacto.